que necesite un servicio de parte nuestra. Amén. El servicio es gobernar y servir. En el primer milagro que el Señor desarrolló en su ministerio aparecen los diáconos, que son los encargados de llenar las tinajas de agua, y luego el Señor se encargará de convertirlas en vino. Juan 2:9 dice que cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino y no sabía, ya hecha vino y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes o diáconos que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Dice que el Padre honrará a los diáconos, o sea, a los siervos, pues él honra a los que honran. Caleb tuvo un espíritu diferente sirviendo al Señor. Por eso, cuando entraron a conquistar Canaán, Dios lo honró, entregándole todos los gigantes que vivían en la tierra que le dieron por herencia. La palabra diaconía, como ya hemos visto, es la que se usa para describir el servicio al Señor. Pero notemos que es desde este punto de vista, pues pronto aparece también como una atribución de los ministros primarios. En Hechos, capítulo 6, versos 1 y 4. Esto es obvio. Si consultamos un texto en griego, pues nuestras Biblias ninguna traduce como servicio o diácono esta palabra. Hechos 6:1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio, es decir, en diaconía, en el ministerio cotidiano, en diaconía. Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio. Estaba desordenando de la administración de ayuda para el cuerpo, es decir, comida. Es decir, de las mesas, y se eligieron de entre los discípulos a 7 que pudieran tomar este atributo. Así que luego de elegirlos, les impusieron la mano los apóstoles para que ordenaran las mesas, y los apóstoles se dedicaron a la oración y al ministerio de la palabra. Con esto vemos 3 rangos de diáconos. Todo el que sirve en la obra de Dios que está ejerciendo diaconado. Amén. 1. Los que sirven al próximo sin nombramiento alguno. Aquellos que sirven con nombramiento en las mesas, estos son los servidores del templo. Y los que sirven con llamamiento para entregarse y dedicarse a la diaconía de la palabra. Estos son los ministerios primarios. Los ministerios primarios son el apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Efesios 4, 11 y 12. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea, volvemos a tener acá la palabra diaconía, para la edificación del cuerpo de Cristo. Además, podemos ver que a nivel celestial existe una estructura organizacional que aparentemente es la misma que la Biblia nos enseña que debemos integrar al gobierno de la Iglesia de Cristo. Filipenses 3:20
porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Politeuma es forma de gobierno y leyes que requieran a la administración. Dice, por eso dice, hágase tu voluntad, establezcase, organícese. Al ver esto nos induce a pensar que en el cielo para el servicio se organiza de la misma manera, con diáconos. Hebreos 1:14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir? Por causa de los que heredarán la salvación, enviados, o sea, espíritus ministradores, diáconos, enviados, siervos, enviados para servirse. Segunda de Corintios 9:12. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud de lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. El culto es la forma de servicio a Dios y al parecer de las más importantes, pues dice que este servicio tiene como finalidad proporcionarnos lo que nos hace falta para completar nuestro proceso de perfeccionamiento, sino que permiten que delante de Dios se ofrezcan acciones de gracias por este servicio, es decir, alabanza, adoración. Bendiciones del servicio. 1. El servicio y la bendición de la mano. Van de la mano, perdón. El servicio y la bendición van de la mano. Deuteronomio 10:8. En aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante del Señor sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser portadores de la presencia de Dios en santidad como sacerdotes del Altísimo. Sin embargo, también vemos que fuimos escogidos para servir a Dios y bendecir a nuestros hermanos. Pues en este verso la acción del servicio va hacia Dios y la bendición hacia los hombres. En este caso, nuestras familias, los más cercanos, son bendecidos por nuestro servicio a Dios. Amén. Dos, sirviendo estamos integrados al cuerpo. Deuteronomio 13:4. En pos del servicio, en pos del Señor, vuestro Dios, andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. El servicio nos permite integrarnos al cuerpo de Cristo por medio de la koinonía, que es la comunión con los demás y con los demás miembros del cuerpo. Pues los miembros del cuerpo individualmente no tienen vida, no pueden efectuar servicio alguno mientras que estando integrados todos como un cuerpo pueden servir para muchos propósitos. De lo que venimos hablando en el último tiempo, el cuerpo tiene muchos órganos y un órgano sin otro no puede funcionar. Es todo complejo, todo en común acuerdo. Un pie no puede caminar sin el otro y una mano no se puede mover sin la otra. Un ojo, si me tapo el otro, ya se le dificulta la visión. Amén. Y si me tapo un oído, con un solo oído no puedo escuchar bien. Entonces necesito los dos ojos, los dos oídos, las dos manos, o sea, que mi cuerpo esté completo para que funcione coordinado.
Y lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Necesitamos todo organizado, todo en comunión para que funcione. Amén. Amén. 3. Servir con alegría. Deuteronomio 28:47. Dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. No se trata solo de entrar en un área de servicio, se trata de hacerlo con gozo, con alegría de corazón. Y alguien podrá pensar que el verso dice que es mientras haya abundancia. Y es aquí donde radica el error de muchos al pensar que no tienen todo lo que quieren, entonces no están abundados. Y debemos entender que la abundancia no es tener lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y principalmente dar gracias por lo que se tiene en vez de reclamar lo que no hemos recibido. Así entonces, los que esperan ser ricos para servir a Dios siempre serán pobres, y los ricos que esperan ser pobres para servir a Dios siempre serán ricos. Por tanto, a uno como al otro, el diablo les quitará o dará según el caso, para que siempre estén inconformes y no sirvan a Dios, a pesar de tenerlo todo. Hagamos todo con alegría, con gozo, porque Dios es digno de todo y a Él le pertenece todo. 4. La manera de servir es integridad y fidelidad. Josué 24:14. Amén. Dice, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, es decir, y servid al Señor, es decir, quitad de nuestros corazones, quitad de nuestros corazones, nuestra mente, los dioses que teníamos cuando estábamos del otro lado del río, en el desierto. Recuerden que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel tuvo que atravesar un desierto, atravesó el río y pasó a la tierra prometida. Entonces, ¿qué sucede? Atrás de todo esto quedaron dioses paganos. Amén. Amén. Dice, es importante que guardemos delante de Dios una imagen de integridad y fidelidad. Debemos evitar a toda costa caer en los mismos pecados o errores que nuestros ancestros. La integridad es ser transparente, guardarse de actuar de una forma que no nos fue enseñada. La fidelidad es que sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, nosotros permaneceremos en nuestro puesto, siempre obedeciendo. La integridad y la fidelidad desaparecen cuando permitimos que se levanten dioses falsos para servirlos. Religión, dinero, trabajo, negocios. Si ya no vamos al culto por el trabajo, ya tenemos un nuevo Dios. Y si ya no vamos al culto por cuidar nuestras riquezas, ya tenemos un nuevo Dios. Todo aquello que colocamos antes que el servicio a Dios es un Dios pagano, que tarde o temprano Dios derribará. Amén. Acá en la parte más, ya vamos entrando en la parte donde quiero hacer más hincapié, porque es donde más más afecta muchas veces a la familia, y que muchas veces no se comprende. Que es 5. El llamado a servir es familiar. Josué 24:15. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged
hoy, ¿a quién habréis de servir? Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo hoy lo voy a declarar como un acto profético. Yo y mi casa serviremos al Señor que nos redimió, al que nos salvó, al que nos sacó de Egipto y al que nos sacó del desierto, al que nos limpió de toda la idolatría. A ese Dios es al que voy a servir junto con mi casa. Amén. Amén. No escuché, pensé que ahora podía llevar un amén un poquito más, con más pasión por el Señor. Todos tenemos la oportunidad de elegir. Dios no va a forzar a nadie para que le sirva. Él espera que todos le sirvamos, producto de nuestro amor y agradecimiento por la obra que está haciendo en nuestra vida. Sin embargo, este pasaje nos muestra una gran verdad, y es que el llamado a servir es familiar. Las cabezas de la familia somos responsables tanto de dar el ejemplo como de que nos aseguremos de que nos sigan nuestra esposa e hijos. Sin importar qué escojan los demás, nuestra elección siempre debe ser Dios. Amén. Amén. 6. Orden divino. Adorar y a servir a Dios como Dios quiere y no por entretenimiento. Entonces Jesús le dijo, Mateo 4:10, perdón. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aleluya, gloria a tu nombre, Padre Santo. El servicio a Dios no es una forma de pasar el tiempo en la iglesia cuando ya postrarnos para adorar y sentarnos a escuchar la palabra que nos ha hecho tedioso. Cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo, le pidió adoración, pero la respuesta del Señor fue más amplia todavía, pues le dijo que no solo la adoración le pertenece a Dios, sino el servicio. Esto nos indica que la adoración y el servicio van de la mano. El que pertenece a Dios, el que adora es un buen servidor, pues hará las cosas como Dios quiere, pero el que no adora será alguien que todo el tiempo servirá de mal gusto, maltratando a sus consiervos, insujetos, viendo solo defectos en el pastor o los líderes, y finalmente empezará a trasladar a otros ese sentir para contaminarlos. Y aquí se desprende una realidad, y es que servimos a lo que adoramos. Si adoramos a Dios, le servimos a Dios. Si adoramos el dinero, serviremos el dinero. Amén. Amén. Se sirve por agradecimiento. Marcos 1:31. ¿Estamos? ¿Ah? Amén. Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. Estamos hablando cuando fue el Señor a la casa del apóstol Pedro y la suegra del apóstol Pedro estaba enferma. Dice, solamente alguien con un corazón agradecido es capaz de humillarse y servir a aquel que le propició la salud o el bienestar. Todos los que hemos nacido de nuevo debemos desarrollar en nuestro interior
un agradecimiento tan grande como nuestro deseo de servirle, al que nos sanó y libró del pecado. Notemos que a ella nadie le dijo que sirviera. Fue una acción que nació de su interior, al ver que había sido arrebatada de las garras de la muerte. Lo menos que podía hacer era negarse a sí misma para servirle al Salvador del mundo. Nunca nos acerquemos a Dios con un corazón que no emane agradecimiento, que no desprenda olor a acciones de gracia, porque a Dios no le agrada la altivez de espíritu. 8. ¿A quién se sirve? Efesios 6, 7. ¿Efesios cuánto? 6, 7. Amén. Servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Todo lo que hagamos dentro de la iglesia, como parte de nuestro servicio, debemos hacerlo no para agradar a los hombres o por quedar bien con alguien, sino para agradar a Dios. Cualquiera que sea el servicio, no nos fijemos en las personas que puedan salir beneficiadas. Pensemos en que si fuera al Señor a quien prestaremos ese servicio. ¿Cómo lo prestaríamos? ¿Lo haríamos de mala gana o tal vez amargados? Claro que no. Lo haríamos con mucho gusto y sin pensarlo dos veces. 9. Se sirve con vestiduras limpias. Éxodo 39:1 dice: llena de tu presencia, amado Dios, llena. ¿Estamos? Éxodo 39:1 dice: además de la tela azul, púrpura y escarlata, hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo. Y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como el Señor había mandado a Moisés. Es importante que hagamos hincapié en el hecho de que el servicio se debe hacer con vestiduras limpias, con vestiduras blancas, y eso nos habla de la santidad y la consagración. No podemos servir a Dios con pecados escondidos, no podemos servir a Dios en medio de adulterio o fornicación o vicios o libertinaje de ningún tipo. Debemos prepararnos para el servicio con oración y ayuno, si es posible, y si tenemos problemas con alguien, mejor arreglarlos antes de servir. Nunca se niegue a servir bajo el pretexto de que no anda bien. Mejor arregle su situación de pecado, cualquiera que ésta sea, y sirva. Los israelitas en el desierto, aunque pecaban y Dios los perdonaba, pero igual tenían que seguir día a día con su servicio a Dios. 10. Trae provisión y sanidad. Éxodo 23:25. Amén. Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y
pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Cuando nos comprometemos con Dios en el servicio, reconociéndolo como Señor y único Dios, entonces Él bendice nuestras vidas, enviando la provisión diaria. Pero no solo eso, sino que aleja las enfermedades de nuestra vida y de nuestras familias. Amén. Ya estamos prácticamente terminando. El servicio 11, el servicio es al cuerpo de Cristo. Mateo 25, 44. Mateo 25, 44. Este es un pasaje de la Biblia que me encanta. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, o como forastero o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Este versículo nos habla del privilegio de servir al Señor a través de sus hijos, que son su cuerpo. Por eso dice también la Escritura: besad al Hijo para que te agrade el Padre. Sirviendo a los hermanos, estamos sirviendo al Señor. Y nótese que no solo es en la iglesia, es a los enfermos, a los presos, es servirlos en la condición que se encuentre, como en la parábola del buen samaritano. Amén. Y de eso es lo que muchas veces nos olvidamos: estamos llamados a servir al que menos tiene, al que está en necesidades, sea de cualquier tipo que sea. Muchas veces esas partes nos olvidamos que existen en la Biblia, y es a donde más nos envía el Señor a servir, al que está en necesidad, en inferioridad de condiciones en cuanto a nosotros. Entonces, para concluir, 1. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud para que le haga fiesta y le sirva. Dios nos sacó del estado de esclavitud y de servidumbre en Egipto y el desierto. ¿Para qué? Para que nos gocemos, hagamos fiesta, le sirvamos, le adoremos y le brindamos alabanza a su nombre. 2. A los levitas los invistió y consagró para que le sirvieran como sacerdotes. Esta es la figura de los ministerios primarios en el Nuevo Testamento. Amén. 3. En Primera de Reyes 10:5 dice: cuando la reina Sabá vio a los servidores de Salomón, se quedó sin aliento al ver que lo que servían y el rey se vestían igual. Esto nos habla de que así como prospera el de arriba, debe prosperar el de abajo. Amén. 4. Reyes, en Primera de Reyes 12:7, el rey Roboam no quiso el principio de servir primero al pueblo para que luego el pueblo le sirviera. A consecuencia de esto, el reino se dividió en 2 partes hasta hoy. Es decir, no cumplió con el mandato dado por Dios. 5. En la parábola del pródigo, vemos cómo el hijo servía todo el tiempo, pero los jornaleros solo llegaban a cumplir con su horario y nada más. 6. Va de la mano, el servicio va de la mano con la bendición. 7. El servicio permite integrarnos al cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. 8. Se debe hacer con alegría de corazón. 9. El que sirve debe ser íntegro y fiel. 10. Es un llamado familiar, es decir, cada cabeza de familia debe procurar integrar a su familia. 11. El orden divino es que servimos a aquellos que le rendimos
adoración. 12. Se sirve por agradecimiento, no por miedo o por obligación. 13. Se sirve en medio de los hombres, pero debe hacerse como para el Señor. Y 14. Hay que conservar nuestras vestiduras limpias para que nuestro servicio sea agradable a Dios. Amén, amén y amén.